En esta presentación vamos a trabajar para la cirugía es un proceso complejo y un potente estresor. La respuesta a este estresor no depende solo de la hospitalización, sino de factores que hacen a la enfermedad, a lo que compete una cirugía de urgencia, una cirugía de coordinación. Por otro lado, hay factores que responden a características de los pacientes, como son aquellos acontecimientos de vida que ha tenido anteriormente y sus consecuencias. Dado que puede haber ciertos acontecimientos, como se menciona, o conflictos que pueden actualizarse en la situación de hospitalización y especialmente frente a una cirugía. Por otro lado, nos interesa evaluar los mecanismos de afrontamiento que este paciente puede poner en marcha, como puede ser la negación, desafío o la evitación. Todo ello puede desencadenar y elevar los niveles de ansiedad. Solo consideramos que hay un nivel de ansiedad normal frente a una situación que el paciente transita. La ansiedad es una reacción compleja de la persona frente a situaciones y estímulos potencialmente peligrosos o en muchos casos percibidos como cargados de... El hecho de que el individuo frente a la cirugía con altos niveles de ansiedad puede tener influencia negativa en la recuperación postquirúrgica, pudiendo generar largas estancias hospitalarias, mayor necesidad de analgésicos, lo cual supone un prejuicio tanto para el individuo como para el sistema de salud por su elevado costo económico. La duración del periodo preoperatorio. Cuanto mayor sea la urgencia de la operación, menor será el tiempo que tendrá el paciente para adaptarse emocionalmente. Esto se vincula con lo que anteriormente hablaba del factor relacionado a la enfermedad. ¿Cuánto tiempo un paciente puede llegar a pensar en la cirugía en sí misma como en las repercusiones que puede tener la misma en su calidad de vida? Lo que puede dar lugar a crisis de ansiedad, manifestaciones somáticas y neurovegetativas. Los antecedentes familiares hay que indagarlo, los problemas con la anestesia, la experiencia de pérdida de un ser querido suelen ser una de las principales fuentes de ansiedad. La capacidad subjetiva del paciente para hacer frente a la ansiedad. Esto es lo que hablábamos anteriormente, que está muy vinculado a los acontecimientos previos y cómo este paciente pudo afrontarlos, así como los mecanismos de afrontamiento por los cuales hoy en día afronta la situación de la cirugía. Las cirugías son catalogadas como de poca importancia o de rutina. Pueden suponer en pacientes con una débil estructura emocional o un verdadero problema. Si no se tiene en cuenta, puede repercutir en la recuperación y facilitar la aparición de complicaciones que a priori parecían de invalidez. ¿Qué factores son importantes tener en cuenta y que desencadenan la ansiedad preoperatoria? Por un lado, el hecho en sí mismo de la cirugía, como ustedes ven ahí, ¿tá? El miedo a la anestesia, como anteriormente mencionábamos. Hay una preocupación por la pérdida de autonomía personal y dependencia de otros, la preocupación por la soledad y alejamiento del hogar, que son propios de las hospitalizaciones, preocupaciones económicas, expectativas. Puede haber también, que es muy importante indagarlo, patologías previas, psiquiátricas, trastornos de personalidad, rasgos de personalidad, retiro de psicofármacos por el síndrome de abstinencia y reaparición de síntomas de la patología de base, lo que comúnmente llamamos adicciones, consumo de sustancia, motivaciones patológicas. Facticio. Por otro lado, durante la operación intraoperatoria está el temor a la muerte durante el procedimiento, el temor a la anestesia, que lo mencionábamos, poca o mucha el hablar dormido, habilidad de destreza del cirujano para desarrollar la cirugía, preocupación por el día y hora de la cirugía y las condiciones previas e indicaciones previas, ayuno o retraso de la posoperatoria. Con mayor frecuencia aparece el temor a las mutilaciones por la pérdida de funcionalidad y asimismo la invalidez crónica, preocupación por la recuperación postquirúrgica,
el manejo. El estado de ansiedad preoperatoria debería tener en cuenta más allá de la información verbal que el propio paciente suministra. Las manifestaciones no verbales son muy importantes a la hora de evaluar el nivel de ansiedad, como por ejemplo el temor, la sudoración, la expresión de la cara, cambios fisiológicos que acompañan a estos estados de ansiedad en la tensión arterial o en la frecuencia cardíaca, ya que pueden afectar a la respuesta de las drogas anestésicas. Otros síntomas que alertan de un nivel de ansiedad moderado son el insomnio, las pesadillas, cefaleas tensionales, náuseas, dispepsia, disnea o presión precordial atípica. Es muy significativo son los retrasos excusados por el paciente para el día de la cirugía, casi siempre relacionados con problemas de origen somático como reacciones alérgicas, resfríos. ¿Qué intervenciones realizar? Hay que preparar al paciente, para ello es muy importante facilitar la información, educar, realizar intervenciones psicoprofilácticas, un adecuado manejo de la analgesia y ansiolíticos, siempre saber escuchar al paciente, evitar el humor negro, la arquitectura y la decoración hospitalaria influyen en el proceso de recuperación postquirúrgico y reducen el nivel de ansiedad prequirúrgica. Un estudio realizado por Ulrich demostró que aquellos pacientes que se encontraban con pistas a un paisaje necesitaron menos analgésicos y menos días para ser dados de alta. Los colores son estímulos que pueden producir excitación o sosiego. Las entradas lumínicas, por cuanto la luz es necesaria para mantener los relojes biológicos, y estos son un centro fundamental de bienestar que controlan importantes sistemas hormonales y nerviosos. La comunicación entre el paciente y el médico y el equipo de salud es muy importante. La ansiedad provoca falta de comunicación y viceversa.